Buenas tardes. Voy a tomar la hora de Julio y más mis 2 horas, es que me van a aguantar. Seguimos con historia de la Iglesia y estamos viendo las doctrinas establecidas por el papado. Nos quedamos en el agüita bendita. Sí, ahí nos quedamos, ¿verdad? Con la agüita bendita. Gloria a Dios. Bueno, en el año 1115 instituyeron la confesión auricular. ¿Ya vimos eso? ¿Sí? ¿Cuál fue la última entonces? Esa fue la última, ok. Sí, aquí tengo una señal. Bien. En 1229, el Papa establece prohibido leer la Biblia bajo pena de muerte. Mientras que Jesús dijo escudriñar, en Juan 5:39, mientras que él dijo escudriñad las Escrituras, el Papa dijo cierren el libro. En 1303, la Iglesia Católica o el Papa decreta que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera y fuera de ella no hay salvación, ¿verdad? Pero si vemos al cristianismo en el que nosotros decimos que nos movemos, etcétera, pues también tenemos nuestros dogmas, ¿eh? Hay líderes cristianos que dicen, si tú te sales de mi congregación, te va a ir mal, te dicen. O sea, ¿qué están diciendo con eso? Que no hay otra como la de ellos. Entonces, a fin de cuentas viene siendo lo mismo. En 1546, brincamos una buena cantidad de años. Bueno, anoten en la anterior, Hechos 4:12, donde dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta es, ¿qué nos salva? ¿Una iglesia o Jesucristo? Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Esa es una buena pregunta. Ninguna como estructura organizada es la iglesia verdadera. ¿Quiénes forman la iglesia verdadera? Los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo de entre los bautistas, presbiterianos, algunos católicos y algunos católicos, ¿sí? ¿Que no los reformadores eran católicos? Y encontraron al Señor. O sea, la salvación no se encuentra en una iglesia, se encuentra en Cristo. Y la iglesia verdadera se forma de todos los que han nacido de nuevo. Yo sé que los que asisten a esta congregación, no todos son nacidos de nuevo. Pero los nacidos de nuevo, esos forman parte de la iglesia verdadera. ¿Que cuál es? Pues solo Dios la conoce. ¿Sí? En 1546, la Iglesia Católica le agrega 11 libros a la Biblia, que son conocidos como los libros apócrifos. Apócrifo significa textos dudosos. En 1562, el sacrificio de la misa se le considera o se decreta que es una ofrenda propiciatoria. ¿Qué significa esto? Que con solo ir a misa tus pecados están siendo limpiados. Fíjate nomás. Pero también acá nos gastamos nosotros las nuestras, ¿eh? Le decimos a la gente como dogma que para recibir bendición tiene que venir, tiene que hacer ciertas cosas. Y no es así. En 1800, anoten primera de Juan 2:1-2, porque esto de la misa como ofrenda propiciatoria que limpia tus pecados, con el solo hecho de ir, pues aunque no se requiera arrepentimiento, por eso la gente decía, ya cumplí, ¿se acuerdan? Hay que ir a misa para cumplir, decíamos. Y 1 Juan 2:1-2 dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, hay que confesarlo, no nada más haciendo ciertas actividades religiosas. En 1854, el Papa de ese entonces establece la Inmaculada Concepción.
Es decir, que María no tenía pecado, lo cual no es verdad según la Biblia, y que no tuvo hijos y todo ese asunto, ¿no? En 1870 se decreta oficialmente por el Papa de ese entonces la infalibilidad del Papa. ¿Qué significa la infalibilidad? Que cuando él habla temas sobre la Iglesia, cualquier cosa que él diga es Dios hablando, por lo tanto no se equivoca. ¿Será? Oigan, pero también tenemos nuestros papas infalibles acá, entre nosotros. O sea que su palabra es la ley, porque siguen siendo el rey. Oiga, apóstol, oiga, señor apóstol, pero lo que usted está diciendo no está en las Escrituras. No, pero Dios me lo reveló a mí. Ah, señor papa, mucho gusto. En 1950, ya nos estamos acercando, ahora estamos en el siglo pasado, se decreta la asunción de María. O sea, lo cual significa que ella no murió, ¿verdad? Que se fue en cuerpo y alma y espíritu hasta el cielo. Aunque no haya habido testigos como cuando Elías fue llevado, pues allí estaba Eliseo, ¿no? O como cuando Jesús fue alzado y allí estaban los discípulos. En 1965 se decreta a María Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Madre de Dios. Ese título es muy presuntuoso, antibíblico, porque Dios no tiene madre. María fue madre de la humanidad de Jesús, pero el título Madre de Dios es blasfemo, ese nombre o ese título. Finalmente, algunos datos sobre los papas que arrojan los siguientes porcentajes. El 45% de los papas que fueron inmorales practicaron la homosexualidad. El 30% de los papas fueron nombrados cuando tenían entre 11 y 13 años de edad. Wow, y bueno, ya dejamos a los papas y vamos a entrar a lo que yo quería entrar, a la época de la Reforma. La época de la Reforma, cuando se levantaron reformadores que sentaron las bases sobre las cuales nosotros ahora construimos. Estos hombres reformadores fueron hombres que respondieron al llamado de Dios, marcaron la diferencia en su generación. Ellos, la Reforma se fue gestando en un lapso de 200 años, o sea, no fue algo así rápido, ¿no? Pero ya venía arrastrando 1300 años de historia, ya la corrupción estaba por todos lados. Entonces, los hombres que Dios levantó para reformar la iglesia, escúchenme bien, todos, la mayoría, eran sacerdotes católicos, ¿sí? Pero estos respondieron al llamado de Dios y marcaron la diferencia en su generación. Y aquí surge una pregunta: ¿qué espera Dios de nosotros en este tiempo? Respuesta: no menos que lo que ellos hicieron. Bueno, estos reformadores, que vamos a ver algunos, no todos porque no acabamos, pero estos reformadores quebrantaron el sistema religioso de su época, porque se levantaron en contra de la mentira y del fraude religioso, como en el tiempo de Jesús. Eso fue lo que él hizo, quebrantó el sistema religioso de su tiempo. ¿Recuerdan cómo él se iba fuerte sobre los fariseos? Que ataban pesadas cargas en las espaldas de las personas, pero ellos no las movían, inventaban un montón de tradiciones, estaban todos corrompidos. Caifás controlaba todo
el negocio en el templo. Era una corrupción tremenda. Entonces llega Jesús, los expulsa del templo y comienza a hablarles el verdadero sentido de la palabra de Dios. Se le echaron encima. Bueno, pues estos hombres y estas mujeres, también algunas hubo, que apoyaron el movimiento de reforma, pues enfrentaron el sistema religioso de aquel tiempo y comenzaron a predicar el evangelio en su forma más sencilla, de que el justo por la fe vivirá. Bueno, pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros que hagamos ante las mentiras y los fraudes religiosos? ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo mismo, menos no, espera exactamente lo mismo. Que nos levantemos en contra de las mentiras religiosas que se han metido dentro de la iglesia y que las combatamos, como dice en Judas versículo 3, ardientemente contender por la fe. Entonces la historia nos demuestra que el hombre es necio, que no aprende de la historia y la vuelve a repetir. Y aludiendo a aquella frase que dice, quien no aprende de la historia está condenado a repetirla, bueno, parece como que no hemos aprendido de la historia de la iglesia. Volvemos a repetirla, porque desgraciadamente, hermanos, la iglesia de hoy está en una corrupción, en un nivel que cada día crece y crece más. El cristianismo de hoy, hermanos, no sé hasta qué grado, pero yo se los planteo de esta manera, necesita una contrarreforma, o volver a los principios de la reforma, no sé cómo expresarlo. ¿Por qué el cristianismo de hoy, después de casi 500 años que se dio la reforma, que se consumó, por qué está en esta situación tan lamentable en la que podemos observar a nuestro alrededor? La respuesta es simple, porque hemos dejado la Escritura. ¿Por qué se corrompió la iglesia después del tercer siglo? ¿Por qué? Hasta el 1300 y pico que empezó la reforma, bueno, todavía siguió hasta el 1500. ¿Por qué? Porque dejaron las Escrituras. Cierran la Biblia, cerramos la Biblia y pierde la luz la iglesia. Como consecuencia, comenzamos a meter un montón de enseñanzas humanas. Hoy, en los tiempos de los reformadores, todavía la psicología no se inventaba. Pero ahora la iglesia está llena de psicología, de conceptos metafísicos, de palabras bonitas, pero que no son palabras de Dios, y de doctrinas antibíblicas, y algunas, bastantes diría yo, son doctrinas de demonios. Bueno, pues, el cristianismo actual ha cerrado las Escrituras, la guía del Espíritu Santo. Entonces, yo les dije hace un momento que la transición para que se diera el periodo de transición para que se diera la reforma fue de 200 años. O sea, no se da rápido, es una cosa muy difícil, que lleva tiempo. Fíjense, para el siglo XIV, nada más haciendo un panorama rápido, la iglesia era un nido de corrupción. Ya era la sinagoga de Satanás. Habían tomado el lugar de Dios, se ponían en el lugar de Dios. La iglesia se volvió un poder político. Cerraron la Biblia. Inventaron un montón de doctrinas heréticas que ya las mencionamos. Inventaron las indulgencias, las vendían, traficaban. Los papas eran pervertidos sexuales, no todos, se aclara. Y pues al no conocer la Biblia, al cerrar la Biblia, no había revelación de la voluntad de Dios. La sangre de Cristo, su sacrificio, no les era suficiente. Y tenían que añadirle las buenas obras y cosas, prácticas religiosas, para que la gente entonces alcanzara salvación, liberación. Pero el cristianismo de hoy, hermanos, está plagado de esto, de añadiduras para completar la obra de Cristo en el Calvario. Por ejemplo, en un canal
de televisión, yo lo vi con mis propios ojos, el canal Enlace, para mayor identificación, en aquel entonces se llamaba Profeta, hoy se autonombra Apóstol. Él es un costarricense. Y yo lo vi cuando junto con un grupo de cristianos llegaron a las faldas del monte Everest, que porque según él les había revelado el Señor que en el monte Everest estaba el trono de Satanás. Entonces Dios los envió a derrotar a Satanás. Yo pensaba que ya Cristo lo había derrotado en la cruz, pero bueno, este señor dice que Dios le reveló junto con una mexicana que baila jarabe tapatío de acá del DF. Se fueron un grupo de cristianos. Entonces, estando allí, amanecen y todo. Entonces el supuesto apóstol saca un beliz y se amarra un lienzo en la frente, así en la cabeza, y luego otro como un manto, y empieza él a decir: esto me va a cubrir de no sé qué, esto me va a cubrir de aquello. Y yo dije: ¿qué son esas brujerías? Y luego enseguida sacó una daga, más o menos de, no sé, 50 centímetros, y entonces él se hincó en tierra y enterró esa daga. Entonces él la removía y según él se la estaba enterrando en la panza, en el ombligo de Satanás. Se oye hasta como caricatura de Mickey Mouse, ¿verdad? Pero eso cree esa gente. Entonces, al enterrar el cuchillo, él decía: oigo a Satanás que se queja, muere Satanás, decía, ¿no? ¡Muere! Y le movía ahí el cuchillito, ¿no? Entonces yo miraba aquello y dije: no puede ser posible. Resulta que ahora estos fueron a vencer a Satanás al Everest. Según Colosenses y muchas escrituras dicen que Cristo triunfó sobre todo principado de potestad en la cruz del Calvario, no en el Everest. Entonces, ¿qué hace toda esta gente? Y pues la gente, los cristianos, cuando se les cierra la Biblia, pues creen todas las hechicerías que se les enseñan y creen todas las mentiras de estos falsos apóstoles. Entonces, ¿qué hace la gente? Hay que seguir haciendo guerra. Y luego ya se baja del Everest después de haber... Esto fue hace como unos 7 años que hizo esto. Y todavía, ahí anda, usted lo verá en el internet, todavía ahí anda diciendo que anda haciéndole guerra al diablo. Yo digo: bueno, pues, ¿lo derrotó o no allá en el Everest? O sea, es gente que, como viven de eso, como le sacan el dinero a la gente, añaden al sacrificio de Cristo, quieren como complementarlo, con puras mentiras, hermano. Entonces, nosotros estudiamos la vida de la iglesia, la historia de la iglesia, llegamos al papado, ya a la iglesia netamente católica, y decimos: ¡ay, no, horrible, qué feo! Mira nomás. Vamos a ser autocríticos. Dentro de la iglesia cristiana hay todo este tipo de cosas también. Así es que mejor vivimos el Evangelio, rescatamos las verdades del mismo y luchamos en contra de todas esas mentiras, ¿no creen? Bueno, ¿sí o no? Entonces, cada reformador se enfrentó a las más oscuras tinieblas con las verdades del Evangelio. Es que esto está saliendo en vivo, pues. Es que algunos se quedan así. Esto está saliendo en vivo a todo el mundo. Hay mucha gente que está siguiendo las clases, por eso ustedes entienden. Ahora, estos reformadores se enfrentaron a las tinieblas por medio de las verdades del Evangelio. Bueno, déjenme darles una noticia, hermanos. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros enfrentarnos contra las tinieblas que han entrado a la iglesia. ¿Cómo vamos a enfrentarnos ante las tinieblas? Con las verdades del Evangelio. No tengan temor. Aunque a veces la cosa se ponga dura. Déjenme compartirles unos versículos
que a mí me compartieron en una etapa, en un momento, hace unos 10 años, yo creo, es Jeremías 51, en un momento de lucha fragorosa en contra de las mentiras que han penetrado la iglesia, y a veces como que te cansas, como que las fuerzas se te acaban, y estaba en la Ciudad de México, y me dieron estos textos, y vieran cómo reconfortó mi corazón en ese momento. Jeremías 51, versículo 20, porque a veces decimos, y yo, seré yo, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Yo qué... Bueno, leamos. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos, por medio de ti, por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti. O sea, aquí está hablando del ejército asirio, me parece, babilónico más bien, que era el que iba a quebrantar a Israel, ¿sí? Pero al ser una palabra profética, en realidad tiene una aplicación, porque es una realidad que nos enfrentamos ante las tinieblas. Entonces, ¿cómo se va a quebrantar todo eso? ¿Cómo? A través de las verdades del Evangelio. Bueno, vamos a comenzar a estudiar la vida de algunos de estos reformadores. El primero que vamos a estudiar es la vida de John Wycliffe, o Juan Wycliffe. Se escribe W o W, Y, C, L, I, W, F, E. John Wycliffe. Se le conoció como el traductor de la Biblia. Este hombre dijo, entre otras cosas, entre muchas cosas que dijo lo siguiente: mientras yo tenga aliento, hablaré la palabra de Dios. Mientras yo tenga aliento, defenderé la palabra de Dios. Dijo también, estoy dispuesto a defender lo que creo, aún hasta la muerte. Eso se llama un hombre de convicción. Y nosotros debemos imitar a hombres como estos, de convicción. Fíjense, John Wycliffe creía algo que para su tiempo era totalmente revolucionario. Él creía que cada persona podía conocer a Dios de una forma personal, de una forma íntima. Y esto causó un revuelo. Nosotros escuchamos eso el día de hoy y, ¡ay, qué exagerado John Wycliffe!, ¿no? Decimos, no, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el cristianismo es una relación personal con el Señor y que Él salva de una manera personal y que tú oras cada día y Él te escucha y tienes una comunión íntima con Él. Pero escuchar eso hace 700 años, hermanos, era totalmente desconocido. ¿Por qué? Porque acuérdense que los papas habían cerrado la Biblia y decían que solamente Dios les hablaba a ellos. Que la gente pues eran como animalitos, ¿no? Entonces, él fue llamado la estrella matutina de la Reforma, o sea, como una estrella que comenzó a brillar con la luz de Cristo. John Wycliffe nació en Inglaterra en 1330. Cuando llegó a la edad de 30 años de edad, comenzó su trabajo de reforma. Él no dijo, yo voy a ser un reformador, no. Pero comenzó, pues, miren, lo que pasa es que en su tiempo
Acordémonos que los sacerdotes, la Iglesia Católica, pues controlaban toda la política, el comercio, la educación, todo. Y dice su biografía que cuando tenía 16 años de edad, Juan Wycliffe ingresó a la Universidad de Oxford, en Inglaterra. En aquel tiempo, en las universidades era donde estudiaban para ser sacerdotes, porque estudiaban teología, estudiaban arqueología, filosofía, etcétera, ¿no? Pero había una carrera especial. Y él, dice su historia, que entró a los 16 años a la universidad para estudiar y ser sacerdote, porque él después contaba que él sentía en su corazón una atracción hacia Dios, había algo, él ignoraba el plan que Dios tenía para él. Y comenzó a distinguirse como un hombre que era muy estudioso. Él sabía latín, griego, etcétera, y él comenzó a estudiar las Escrituras. Y llegó al punto, después de que él comenzó a estudiar las Escrituras, de declarar y de decir algo que también era revolucionario en su tiempo. Y dijo lo siguiente, que para nosotros es muy común, no nos asusta, pero en aquel tiempo decir que las Escrituras tienen la última palabra era algo totalmente desconocido. Ustedes escuchan cada rato, al menos los que son de esta congregación, los que vienen de otros lugares seguramente también los han escuchado, de que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, de que la Biblia es nuestro apoyo. Cada rato yo suelo repetir a la congregación donde pastoreo aquí, de que si no está en la Biblia, no lo crean, porque la Biblia es nuestra regla de conducta y de fe. De ella tomamos los principios para la vida cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando John Wycliffe dice que las Escrituras tienen la última palabra, entonces el Papa dice, oye, tranquilo Juanito, ¿qué te pasa? Yo soy el que tiene la última palabra. Y los cardenales y el magisterio de la Iglesia y no sé cuánta cosa. Ahora, recordemos una cosa, en los tiempos de John Wycliffe no había traducción de las Escrituras al inglés. Nada más ellos tenían la Septuaginta de Jerónimo, que era escrita en latín. Por lo tanto, los únicos que tenían acceso a las Escrituras traducidas del griego al latín eran los sacerdotes, porque ellos eran los que estudiaban en latín. Entonces, al tener acceso, pues él sigue estudiando, y oh sorpresa, empezó la cosa dentro de él. Eso es lo que le está pasando a muchos cristianos de hoy. Miren, les voy a contar algo bien tremendo. Ayer, después de la reunión, se me acercó un señor que me saludó y yo lo saludé. Se me hizo cara conocida, pero como no sé dónde, dije yo. Pues resulta que empieza a platicar conmigo, me dice, oye Chuy, ¿te acuerdas de mí? Le dije, pues tu cara me es muy familiar, como que te conozco bien, pero hace muchos años que no te veo. Dice, es que yo me convertí aquí en casa de oración hace más de 20 años. Yo conocí tal local donde estuvimos. Ah, sí, le digo, claro, hombre. Le digo, oye, ¿dónde has andado estos 20 años? Dice, ay, Chuy, dice, pues eso es de lo que te vengo a contar rápidamente. Dice, es que yo me fui siguiendo a un milagrero, así dijo. A uno que ata demonios y que saca no sé qué y que hace por allá. Y me maravillé y me apantalló, me deslumbró. Y me fui con él y duré 20 años siendo su Eliseo. Dice, Chuy, pero mira, y allí estaba su esposa. Dice, no crecí nada, pastor, me dice, no crecí nada. Yo le dije, ¿y por qué no creciste nada? Dice, es que el lugar a donde fui a parar, bajo ese liderazgo, no enseña la Biblia. Todos los mensajes son acerca de los demonios, los diablos, hasta diablas hay ya, fíjense. O sea, femeninas.
Y dice, pero hace un mes, dice, yo tengo un negocio. Dice, hace un mes, pues uno de los empleados viene aquí a casa de oración. Entonces yo lo miraba y yo le decía, oye, tú siempre te ves así con mucha paz. No, pues es que el Señor, usted sabe, hermano, pues el Señor, es que yo no tengo paz, es que yo no he crecido y yo te he visto en los años que te conozco y es que mira, tú sabes que me pasa esto y esto y esto, ¿y por qué a mí, Dios? Y empezó a manotearle a Dios. Y yo te exijo y que yo te declare aquí y aquí dice y que... Entonces el hermano le dice, no, tranquilo hermano, tranquilo patrón. Dice, mire, escuche esta serie, y le dio la serie de la soberanía de Dios. Entonces dice, Chuy, cuando la escuché, yo dije, ¿dónde está? Oh, se me prendió la luz, me dice. Tengo un mes que oí esa palabra, y desde entonces la he escuchado no sé cuántas veces la serie. Me cuesto hasta las 4 de la mañana, me despierto a las 6 y sigo escuchando. Voy en mi camioneta y voy con el MP3 ahí a donde voy. Ya está se hizo muy joven. Trae ahora su iPod y ya trae aquí su... ¿Y a dónde voy? Y bueno, ya, ¿qué tanto oyes? No, pues es que estoy oyendo la palabra de Dios. Anda como si hubiera nacido de nuevo. Pues así les pasó a estos. Mientras el libro, la Biblia está cerrada, están tapados. Estamos tapados, ciegos. Se nos exponen las escrituras y dicen, ay Dios. Eso le pasó a John Wycliffe. Fue en su tiempo cuando surgieron el asunto de las indulgencias, fíjense. Que las vendían, cobraban todo servicio religioso, se cobraba el bautismo de bebés. Con el cuento de que si no lo bautizan y se muere, va a ser como un animalito. ¿Han oído eso? ¿Oían eso? ¿Sabían eso, no? Llega tu abuelita, ahora que tú eres cristiano, y si tienes un bebé, ¿ya lo bautizaste? No, mamá, pues nosotros lo presentamos delante de Dios. No, si se te muere va a ser como un animalito. Ahora, todavía las abuelitas, ¿verdad?, que siguen en la oscuridad. Por eso hay que compartirles el Evangelio. Y bueno, había un tráfico de las prácticas de la iglesia, cobraban casarse, en fin. Entonces, lo que Dios estaba haciendo con John Wycliffe es ir preparando poco a poco a un valiente hombre que enfrentó sin temor el fraude espiritual. John Wycliffe siguió estudiando las Escrituras, siguió creciendo en conocimiento de Dios, pero él estaba en la Iglesia Católica. Bueno, lo nombraron el cura de la parroquia en la Universidad de Oxford. Era un cargo importante. Después él llegó a ser maestro de teología dentro de la misma universidad en Oxford. Fíjense, en 1369, él obtuvo su primer título de teología. En 1371, John Wycliffe fue reconocido como el teólogo y el filósofo más erudito de Oxford. Ahora, él había entrado a la universidad a la edad de 16 años. Ya lo dije. Pasaron 25 años para ser reconocido y recibir su título de teólogo y de filósofo. Y un año después, en 1372, recibió su doctorado en teología, es decir, 26 años de estudio. Finalmente recibe su doctorado en teología. ¿Cómo reciben hoy los doctorados en teología? ¿Cómo se reciben? Por $1,500 en internet y en 6 meses ya son doctores. ¿Cómo ven? ¿Será? No, por eso hay tanta barbaridad. Y ya, fíjense, hay como corrientes, es algo muy... Cuando
cuando llegó la onda de la apostolitis, donde todo el mundo era profeta, primero fue la profetitis, ¿no? Pues todo el mundo era profeta, todo el mundo se autonombraba, ahí entre ellos, a mí me nombraron profeta quién sabe cuántas veces. Una vez, en los Estados Unidos, en una convención de pastores, el que organizaba dice, tengo el gusto de presentarles a ustedes al apóstol de Guadalajara, Chuy Olivares. Y yo dije, ¿y este? Entonces cuando voy camino a la plataforma, estaba un amigo mío, Miguel Casina, ustedes lo conocen. Entonces yo iba pasando junto a él y le hago así, le digo, hazte porque yo al apóstol. Entonces me dice, como que me quiere agarrar la mano así, ¿verdad? Entonces yo volteo así de reojo y me hace que me besa la mano, o sea, bromeando. Entonces yo dije, ¿qué onda? O sea, a mí me han nombrado apóstol, hermanos. Yo no soy apóstol, yo soy pastor. Pero ahí llegó toda esa onda de la apostolitis y todo. Bueno, ahora es la corriente de doctor en teología. Ahora, hay algunos que yo en lo personal reconozco que son doctores en teología, que estudiaron en universidades, sobre todo en los Estados Unidos, que son los que dan doctorados, que se metieron 5 o 6 años después de sus estudios de licenciatura en teología, etcétera, y tienen un doctorado y sí saben la Biblia. Pero a muchos que andan allí, el doctor, quién sabe qué, de veras es impresionante. Primero era el profeta, no sé qué, después el apóstol, no sé qué, y ahora es doctor Pancho Pistolas. Pero algunos todavía son más pretenciosos, ponen doctor, profeta y apóstol Pancho Pistolas. Tú dices, ¡ay! Una vez leí en una página, esta era una mujer que decía, visite la página de la apóstol fulana de tal. Yo dije, bueno, me habían dicho que mirara algunas cosas y yo no sabía qué, pero el que me mandó para que viera, sabía que yo iba a ver algo. Entonces hago el clic y sale allí. Entonces está ahí es una cubana que vive en Miami. Entonces está la foto así, ¿no? Entonces dice, ¿ha entrado usted a la página de fulana de tal, no? Decía. Ella ejerce el ministerio, ella es apóstol, ella es profeta, ella es maestra, es pastora y no sé qué. Y además tiene el ministerio de ser cantora. O sea, tenía 6 títulos. Además, decía, doctora en teología. Además, y yo dije, ¿qué es esto? Y que le mando un correo para decirle cómo puedo, un poco así medio, usted sabe, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para llegar a obtener tan rápido esos 5 ministerios? Y aparte, el otro que trae ella ahora. Le dije, por favor, hermana. O sea, ¿qué es eso? ¿A qué les recuerda? ¿No les recuerda a los papas? Esta es la Juana papisa del cristianismo. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué son esos títulos? Que lo único que destilan son soberbia. Pero todavía me fui más allá, porque decía, escuche predicaciones de ella. Ay, Dios, ya mejor le sigo. Ya. Pero la cosa, hermanos, no. Para llegar a ser un erudito, hermanos, no se hace con $1,500 en internet, O sea que, bueno, ya mejor le sigo. En 1374, John Wycliffe comenzó a hablar en contra del hecho de que la iglesia se centrara en el poder político. Él se adelantó 500 años a don Benito Juárez aquí en México, fíjense. Nada más que don Benito Juárez no era sacerdote. Y comenzó a decir que a la iglesia no le correspondía el poder político, sino al Estado. Que la iglesia no debería de meterse en la política. Después de estudiar los evangelios y
y la vida de la iglesia, que está narrada en el libro de los Hechos y en los Evangelios, mayormente en el libro de los Hechos, por supuesto, después de hacer estudios exhaustivos, concluyó diciendo que lo político no debe de ser un tema de la iglesia, ni de los clérigos. Pregunto, ¿debe la iglesia o los clérigos como tales meterse en política? Jesús nunca habló de eso. ¿Pero por qué a los hombres les gusta meterse en política? Porque les gusta el poder, quieren tener el control. Vean el cardenal de aquí, ese es el que gobierna aquí, Jalisco. ¿Para qué nos hacemos? Ellos, noten cómo no hablan la palabra de Dios, su discurso es netamente político y social. El Papa que visitó la semana pasada a los Estados Unidos, Benedicto XVII, díganme qué versículo dijo de la Biblia. Habló de los derechos humanos, de la injusticia en la vida, o sea, su discurso de ellos es netamente político. Ahora, alguien me preguntó, ¿entonces los cristianos no deben meterse en política? No, espérame, no confundan. Yo dije, y la Biblia establece, que como institución impuesta por Dios, la iglesia no debe de inmiscuirse como cuerpo de Cristo en la política. Pero Dios puede llamar de entre las congregaciones a cristianos que estén en la política. ¿No me expliqué? Pero nunca, mira, siempre que hay elecciones aquí en el estado, ya sea para presidentes municipales, gobernadores, sucede algo muy extraño. Déjenme contarles. Empiezan las campañas políticas y me habla el candidato Ramírez Acuña, el candidato Emilio González. No, ese no me habló porque ese es bien católico. Pero sobre todo los priistas, ¿no? Oiga, pastor, mire que queremos hablar con usted, queremos tener una plática porque mire, le digo, mire, yo no voy a platicar con usted, porque ellos te la presentan así de una manera para que te quieran enganchar, ¿sí? Lo que ellos quieren, como saben que vienen miles de personas aquí, ellos quieren que se les dé lugar aquí en el púlpito y saludar al pueblo, dicen. ¿Ustedes creen que yo les voy a soltar? A ver, ¿por qué no me sueltan a mí el Congreso? ¿Ustedes creen que me lo van a soltar? Vengo a decirles unas palabritas aquí a los hermanos congresistas, diputados y no sé qué. No, hombre, ¿qué le voy a andar soltando a un político? Para nada. ¿Qué va a decir? Él quiere los votos. Ahora, imagínate, aquí en esta congregación hay miembros del PRI, hasta del PRD, aunque no lo crean, hay panistas, hay del PT, mínimo de 4 partidos políticos, hay miembros de esta congregación, algunos compuestos importantes en los partidos políticos. Imagínate que yo le suelto al panista aquí. No, pues al rato llega el del PRI, oye hermano, ¿qué pasó? Mira, yo te voy a traer el candidato también para... No, hombre, hermanos, la iglesia no es un foro político. Sin embargo, ¿qué sucede en muchas iglesias? Presentan al candidato fulano de tal, presentan al candidato de su elección y que quién sabe qué tal, pero no de su elección, sino de su preferencia, pero del pastor, ¿Saben cómo se acercan los políticos cuando quieren hablar conmigo? Lo primero que dicen es, pastor, fíjense bien, en mi proyecto político, dicen, tenemos contemplado ayudar a las iglesias cristianas. Queremos hacer una partida presupuestal para ayudar a las... Y creen que uno les va a tender la mano, ay, ayúdenme por una limonita por el amor de Dios. ¿Se imaginan un pastor pidiéndole a un político que le ayude? Pues abundan, hermanos, los pedinches. En lugar de pedirle a Dios, van y les tienen cartas al presidente municipal y al gobernador y 90 millones de pesos. ¿De dónde creen que es todo eso?
Bueno, pues hay pastores. Una vez un pastor, un amigo mío, uno de los pastores de las iglesias que tenemos, no voy a decir el nombre aquí, me dijo, oye, Chuy, ¿qué crees? ¿Qué crees? Le digo, ¿qué? Y dice, pues que voy con el presidente municipal. Le digo, ¿y? Pues le fui a pedir un terreno para construir una casa de oración. Y yo lo miré y le digo, ¿y? ¿Te lo van a dar? Dice, me lo van. ¿Sabes cuál terreno es? Donde está ahorita el Walmart ahí por la calzada y... ¿Se acuerdan de un terrenote allí que estaba? Hay un Walmart ahorita. Era, bueno, dice, y el Señor me dijo en visión, y que le digo, no te van a dar nada, hombre, ¿tú crees que te van a dar? Ellos son políticos y ellos te prometen y te la van a... No, hombre, que después quién sabe qué fue y de pronto aparece ahí el Walmart. Entonces le dije, pues no que Dios te dio una visión. No le andes pidiendo al César. ¿Qué le tienes que andar pidiendo al César? Pídele a Dios. ¿Se imaginan el Señor? Cuando oréis, Señor, enséñanos a orar, le dice uno de los discípulos, cuando ustedes oren, digan, Señor, dame gracia delante de los políticos para irles a pedir un terreno. Hermanos, por el amor de... Se fija, es que es muy fácil salirse, muy fácil, y es muy tentador. Bueno, pues John Wycliffe les dijo, lo político la iglesia debe dejarlo a un lado. Entonces se opuso, entre otras cosas, a que el Papa fuera dueño, él, de tierras en Inglaterra. Dijo, no, ¿qué pasó aquí? Comenzó a predicar John Wycliffe que el Papa debería de ocuparse de las necesidades espirituales de la iglesia, llevarlos a Cristo y no estar nada más viendo qué negocios hacía para aumentar su riqueza. El Papa del contemporáneo de John Wycliffe fue Gregorio XI. ¿Cómo creen que reaccionó ante la predicación del Evangelio que incluye separación iglesia-estado? ¿Cómo creen que reaccionó el Papa? Pues se enfureció. ¿Cómo era posible que uno de los teólogos más brillantes de Oxford se le opusiera? ¿Cómo era posible? Llegó a sus oídos que aquel John Wycliffe estaba predicando el Evangelio y haciendo distinciones y acomodando las cosas. No, hombre. Pues dice la historia que el rey de Inglaterra estaba cansado ya, porque recuerden que el Papa ya tenía el poder político y los reyes estaban sometidos al Papa. Entonces dice la historia que el rey de Inglaterra del tiempo de John Wycliffe ya estaba harto de tantos impuestos, de tanta cosa, toda la lana se la llevaban a Roma. Entonces el dominio del papado llegaba al grado de que el Papa decretó de que cuando un inglés moría, en su testamento debía dejar una parte a la iglesia. Tremendos, ¿verdad? Entonces el rey, ya cansado de todo eso, dijo, no, pues, pero había una cláusula en una de las decretos papales, aparte de dejar en su testamento un buen porcentaje a la iglesia, decía, si no dejan testamento, o sea, queda intestada la propiedad, automáticamente pasa a manos de la iglesia. No, es que tremendo. Entonces, ¿saben cuántos intestados sigue habiendo? Aquí nomás en nuestra ciudad. Son miles, hermano, porque no somos previsores. Entonces, no, pues el Papa cada vez más, imagínense, se enriquecía, pero las tierras y los bienes pasaban a ser propiedad de él, de su peculio personal, de su riqueza personal. Bueno, entonces, John Wycliffe comenzó a tener pláticas con el rey. Entonces el rey le dice, no, dice, yo te he escuchado que tú andas predicando que debe de haber una separación, estoy harto del Papa, le dice. Entonces John Wycliffe, qué tremendo, ¿saben qué hizo? Fue a Roma y se enfrentó al Papa. Pero antes de hacerlo, él escribió lo siguiente.
y se lo envió al Papa. Después, bueno, ya habló con él, pero escribió lo siguiente: no puede haber dos soberanos sobre Inglaterra. No. O Eduardo, que era el rey, se llamaba Eduardo, o Eduardo es rey de Inglaterra, o el Papa es el rey de los ingleses. Pues, mi estimado Gregorio XI, debo decirle que los ingleses aceptamos al rey Eduardo como nuestro soberano y rechazamos a Roma. No. Hasta ahí, la cosa ya se estaba poniendo color de hormiga. El punto fuerte de Juan Wycliffe era el siguiente: su mensaje y lo que él enseñaba tenían un apego a las Escrituras, eran tan fieles a las Escrituras, sus enseñanzas. Dice su biografía que él estudiaba y leía incansablemente hasta altas horas de la madrugada. Dormía un par de horas, se levantaba y seguía estudiando las Escrituras. No, pues con razón. Y bueno, a medida que él iba estudiando, obviamente su entendimiento, su discernimiento se comenzó a ensanchar. Es lo que le pasa a cualquier estudiante de la Biblia. ¿Qué les pasó a algunos de ustedes cuando empezaron a estudiar la Biblia de una manera más sistemática? ¿Qué les pasó? ¿No les pasó algo así? Como que su entendimiento, el panorama se empezó a ensanchar y empezaste a hilar una cosa. Entonces por esto es esto y esto es esto. Entonces te provoca más hambre espiritual y comienzas a estudiar más. Yo me gradué en una licenciatura en teología hace, no sé, fue en el año que 80, por allí. Pues ya son, ¿cuántos años? 28. ¿Saben una cosa? No he dejado de estudiar. Creo que estudio más que cuando era un estudiante de un internado en un seminario. ¿De veras? Es más, el otro día estaba haciendo un conteo porque me llamó la atención que uno de los reformadores había predicado cientos de veces al año. Entonces, yo dije, a ver, ¿cuántas enseñanzas estoy dando en los últimos 10 años? Cada año. Entonces, bueno, el lunes enseño esto, o el martes tantas, y empecé a... Bueno, el año pasado prediqué casi 500 veces. O sea, preparé más de 500 sermones. Yo dije, ¡ay! Ahora, ¿de dónde sale? No crean que vienen por revelación así. Dije, no, hay que leer, hay que estudiar, hermanos. ¿Sí? Y cuando tú abres las Escrituras y estudias, nunca vas a decir, es que no sé qué decir. Es que no sé qué decir. Dice, no, siempre va a ser un río de agua viva que brota de tu interior. Entonces, los felicito porque están estudiando de una forma sistemática, y más a los que llegan temprano. Bueno, yo sé que algunos salen casi a la hora que empieza, salen del trabajo. Está bien. Continuamos con John Wycliffe y luego vamos a tener un receso. En el año de... bueno, antes de ese dato, déjenme decirles algo, miren. Su estudio, así muy serio y comprometido, lo llevó al punto a John Wycliffe de que él podía distinguir lo verdadero de lo falso. No tardaba mucho en escudriñar y en sacar y en saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pero ¿qué fue lo que le llevó a estar en esa situación espiritual? La Biblia dice en Hebreos que por el uso de los sentidos tenemos discernimiento
vamos hacia la madurez, entendemos muchas cosas por el uso de los sentidos espirituales. O sea, se puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es falso y lo que es verdadero. Y todo esto, ¿por qué viene? Cuando se estudia las Escrituras. Y John Wycliffe, como fue un estudiante así muy concienzudo, pues llegó a tener un discernimiento bastante agudo, que lo llevó en cierto momento allá a decirlo de una manera contundente lo siguiente. Fíjense lo que dijo. La iglesia, o sea, refiriéndose al magisterio de la iglesia, los teólogos, los papas, todos esos, dijo lo siguiente: la iglesia se opone abiertamente a las Escrituras. Uy, uy, uy. No se imaginan lo que eso causó. Él abría las Escrituras y la iglesia las cerraba. Comenzó a denunciar que las doctrinas de la Iglesia Católica eran hipócritas, que detrás de todo eso eran conceptos de mercadotecnia, conceptos o prácticas recaudatorias, todo lo del purgatorio, el limbo, usted sabe, ¿no? Eran para obtener dinero, pero muchas de ellas rayaban en lo herético. Entonces entendió que todo estaba diseñado, escuchen bien, y de aquí nos vamos a un receso. John Wycliffe entendió que la iglesia de ese entonces había llegado al punto en que él comprendió por las Escrituras que todo el sistema religioso de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de su tiempo estaba diseñado solamente para obtener tres cosas: dinero, poder y control. Dinero, poder y control. Pregunto, ¿cómo está el cristianismo del siglo XXI? Está igual, hermanos. ¿Qué es de lo que se predica? ¿Qué es de lo que los apóstoles y profetas siempre están? No saben otro mensaje más que el dinero. No saben hacer otra cosa más que pedir dinero a la gente. ¿Qué quieren? Dinero. Con todos esos títulos de yo soy super apóstol, me llamo Armando Negocios de la Cruz. Ese es un personaje de una página de un amigo mío español. ¿Qué es lo que hay en el cristianismo de hoy? Dinero, lo mismo, dinero, poder, control sobre las conciencias de las personas. La historia se volvió a repetir. Bueno, váyanse a tomar un poco de agua y continuamos con la vida de Juan Wycliffe. En 1303, la Iglesia Católica o el Papa decreta que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera y fuera de ella no hay salvación, ¿verdad? Pero si vemos al cristianismo en el que nosotros decimos que nos movemos, etcétera, pues también tenemos nuestros dogmas, ¿eh? Hay líderes cristianos que dicen: si tú te sales de mi congregación, te va a ir mal, te dicen. O sea, ¿qué están diciendo con eso? Que no hay otra como la de ellos. Entonces, a fin de cuentas viene siendo lo mismo. En 1546, brincamos una buena cantidad de años. Bueno, anoten en la anterior, Hechos 4:12, donde dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta es, ¿qué nos salva? ¿Una iglesia o Jesucristo? Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Esa es una buena pregunta. Ninguna como estructura organizada propiciatoria. ¿Qué significa esto? Que con solo ir a misa tus pecados están siendo limpiados. Fíjate nomás. Pero también acá nos gastamos nosotros las nuestras, ¿eh? Le decimos a la gente como dogma que para recibir bendición tiene que venir.
tiene que hacer ciertas cosas, y no es así. En 1800, anoten primera de Juan 2, 1 al 2, porque esto de la misa como ofrenda propiciatoria que limpia tus pecados, con el solo hecho de ir, pues aunque no se requiera arrepentimiento, por eso la gente decía, ya cumplí, ¿se acuerdan? Hay que ir a misa para cumplir, decíamos. Y primero de Juan 2, 1 al 2 dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, hay que confesarlo, no nada más haciendo ciertas actividades religiosas. En 1854, el Papa de ese entonces establece la Inmaculada Concepción. Es decir, que María no tenía pecado, lo cual... Buenas tardes. Voy a tomar la hora de Julio, y más mis 2 horas, es que me van a aguantar. Seguimos con historia de la Iglesia, y estamos viendo las doctrinas establecidas por el papado. Nos quedamos en el agüita bendita. Sí, ahí nos quedamos, ¿verdad? Con la agüita bendita, gloria a Dios. Bueno, en el año 1115 instituyeron la confesión auricular. ¿Ya vimos eso? ¿Sí? ¿Cuál fue la última entonces? Esa fue la última, ok. Sí, aquí tengo una señal. Bien. En 1229, el Papa establece prohibido leer la Biblia bajo pena de muerte. Mientras que Jesús dijo escudriñar, en Juan 5:39, mientras que él dijo escudriñad las Escrituras, el Papa dijo cierren el libro. No es verdad según la Biblia, y que no tuvo hijos y todo ese asunto, ¿no? En 1870 se decreta oficialmente por el Papa de ese entonces la infalibilidad del Papa. ¿Qué significa la infalibilidad? Que cuando él habla temas sobre la Iglesia, cualquier cosa que él diga es Dios hablando, por lo tanto no se equivoca. ¿Será? Oigan, pero también tenemos nuestros papas infalibles acá, entre nosotros. O sea que su palabra es la ley, porque siguen siendo el rey. Oiga, apóstol, oiga, señor apóstol, pero lo que usted está diciendo no está en las Escrituras. No, pero Dios me lo reveló a mí. Ah, señor papa, mucho gusto. En 1950, ya nos estamos acercando, ahora estamos en el siglo pasado, se decreta la Asunción de María. O sea, lo cual significa que ella no murió, ¿verdad? Que se fue en cuerpo y alma y espíritu. Hasta organizada es la iglesia verdadera. ¿Quiénes forman la iglesia verdadera? Los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo de entre los bautistas, presbiterianos, algunos católicos y algunos católicos. ¿Sí? ¿Que no los reformadores eran católicos? ¿Y encontraron al Señor? O sea, la salvación no se encuentra en una iglesia, se encuentra en Cristo. Y la iglesia verdadera se forma de todos los que han nacido de nuevo. Yo sé que los que asisten a esta congregación, no todos son nacidos de nuevo, pero los nacidos de nuevo, esos forman parte de la iglesia verdadera. ¿Que cuál es? Pues solo Dios la conoce. ¿Sí? En 1546, la Iglesia Católica le agrega 11 libros a la Biblia, que son conocidos como los libros apócrifos. Apócrifo significa textos dudosos. En 1562, el sacrificio de la misa se le considera o se decreta que es una ofrenda